Ay, Doctor, nos vamos los dos. Está bien así. todo vale. Ya, puedes apagar. Ya. ¿Se ve bien? Sí. ¿Los de atrás ven bien? Sí. Se ve bien. Ya. Se ve bien. Bueno. Entonces el tema que vamos a avanzar ahora es el de síndromes coronarios agudos. Entonces hay agudos, pero también hay crónicos desde el punto de vista clínico. Síndromes coronarios agudos y síndromes coronarios crónicos. Ayer debemos llevar con los parasolares los síndromes coronarios crónicos. Ahora vamos a llevar los síndromes coronarios agudos. ¿Bueno? Ahora, ¿cuál es el concepto de estos? Los síndromes coronarios agudos en este caso específico. Normalmente nuestro corazón es una bomba, ¿no? Una bomba que se contrae y se relaja. En el proceso de contracción ejerce fuerza y esa fuerza, ¿no?, requiere insumos, una serie de cosas, ¿no? Y también una vez que para ejercer la presión necesaria para hacer circular la sangre por nuestro organismo, ¿no?, por la función de bomba. Se contrae y ahí pasa la sangre del corazón a la aorta y de la aorta corre por todo el sistema circulatorio. Ejerce una presión máxima normal de 120 milímetros de mercurio en sístole. Entonces ahí gasta energía y para ello pues requiere insumos. Entonces eso se llama, acá dice, ¿no? Y ahí tenemos dos funciones generales. Uno es la oferta de oxígeno, es decir, la oferta de oxígeno, el oxígeno que le da el organismo al corazón para que pueda contraerse, ¿no?, juntamente con otros insumos. Termina de contraerse, luego tiene que venir la fase de relajación o de diástole, donde se repara las fibras miocárdicas para prepararse para una nueva contracción cardíaca. Entonces siempre hay esa función, ¿no? Y eso se denomina oferta y consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome coronario agudo? El síndrome coronario agudo en general es el dolor precordial. Todas las anginas de pecho crónicas o agudas, en general siempre se presentan como dolor precordial, ¿no? Dolor precordial. En este caso es un desbalance agudo entre la oferta y el consumo de oxígeno miocárdico. Quiere decir que esa relación oferta-consumo no está funcionando bien. O está fallando la oferta o el consumo es excesivo. Pero en su gran mayoría hay una falla en la oferta de oxígeno, en lo que se le da al corazón para que pueda contraerse, ¿ya? Pues hay un desbalance. Generalmente se manifiesta por dolor precordial, igual que el resto de las anginas. Mayor, pero aquí está la diferencia, dolor precordial mayor de 20 minutos de duración. Ahí está la clave. En las crónicas duran 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿no?, relacionadas con el esfuerzo. En este caso de los agudos,
durar más de 20 minutos continuos de dolor en el pecho. Continuos. Entonces, lo primero que hace cuando uno ve a un paciente en la cama, le pregunta desde qué hora tiene o desde qué rato tiene dolor. Entonces, el paciente va a decir, tengo dolor desde tal hora. Entonces, usted se fija, entonces ya son más de 20 minutos. Entonces, ahí catalogarán como un síndrome coronario agudo, porque está durando más de 20 minutos el dolor en el pecho. Ya hace sospechar de que es un problema de inicio agudo para empezar y segundo con una duración mayor de 20 minutos, o sea, prolongado. Mayor de 20 minutos puede durar media hora, 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero lo mínimo son 20 minutos, como promedio. Mayor de 20 minutos. Además del dolor así prolongado, está asociado a alteraciones neurovegetativas, como ser sudor frío, náuseas, vómitos, mareos, etc. Entonces, asociados al dolor precordial. ¿Ya? Entonces, un dolor prolongado, mayor de 20 minutos de duración, asociado a otros síntomas como ser mareos, sudor frío. Es un paciente que está sudando, pero no es el sudor de fiebre, ¿no? Sino es un dolor frío. Es su certificado, se lo he encontrado. Ah, qué bien, qué bien. Deme la hoja de ella, esa es. ¿Esta te lo doy? Sí. Ya. Ya, después me lo va a firmar. Bueno, Para que se guarde al dos. salir, ¿ya? Ya, mi doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces, cuando ustedes vean un paciente, entren a ver por dolor en el pecho, entren a verlo y lo ven al paciente en la cama. Lo primero que le van a preguntar es, ¿tiene dolor? Sí, dolor fuerte en el pecho. Mayor de 20 minutos y además sudor como un sudor frío en todo el cuerpo. Pero no es el sudor de la fiebre, sino sudor de frío, o frío, ¿no? Asociado además de la sudoración fría a náuseas, algunos vómitos, otros mareos por hipotensión, etc. Pero esas son las características clínicas que se presentan en este tipo de pacientes. Bueno, siguiente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es el consumo? ¿Por qué me habla el doctor de oferta y consumo de un desbalance? Normalmente hay un balance entre la oferta y el consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro corazón basalmente hay una oferta X y hay consumo Y. Entonces, entre los dos, entre la oferta y el consumo, hay un balance permanente. Ejemplo, si yo, por ejemplo, salgo de aquí, corriendo hasta la iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi corazón? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque va a aumentar el volumen minuto. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y nuestro organismo tiene que darle más insumos para que pueda subsanar el problema, ¿ya? En una taquicardia. O bien a la inversa, cuando yo me duermo en la noche, me acuesto en la cama, voy a tener algo de bradicardia, mi presión va a bajar un poquitito, mi consumo de oxígeno va a disminuir. Entonces también el cuerpo ya sabe y le reduce la oferta. Entonces siempre hay un balance entre oferta y consumo permanente, tanto en exceso como en defecto. ¿Ven? Ahora, cuando ese desbalance se rompe por una serie de razones, o porque la oferta está fallando, o el consumo está aumentando, aparece ya la isquemia miocárdica. Si esa isquemia miocárdica es aguda, entonces hablamos de síndrome coronario agudo. Bueno, ahora, ¿de qué depende la oferta?
depende de tres factores. Primero, de que la circulación coronaria, estos son los vasos coronarios que van a irrigar al corazón, la circulación coronaria esté pues limpia, expedita, sin problemas de ninguna índole, sin obstrucciones, en otras palabras. ¿No? Esas cañerías estén limpiecitas, como para que circule la sangre sin problemas. ¿Ya? Entonces, el primer factor del cual depende la oferta es el estado de los vasos coronarios. Si hay una obstrucción de la arteria coronaria por esas placas de ateroma, por ejemplo, entonces ya no circula bien la sangre. Pues tiene que estar limpiecito todos los vasos coronarios. ¿Ya? Ese es el primer factor que influye en la oferta. Segundo factor, ¿qué va a circular por ahí? La sangre. Pero esa sangre que circula se denomina flujo coronario, ¿no? Flujo coronario. Por esa arteria circula la sangre a un determinado flujo. Por eso se llama flujo coronario. ¿Qué depende el flujo coronario? ¿De qué depende? Primero depende de la relación entre la presión en el origen de la arteria coronaria, que salen de la aorta, y el final de la circulación coronaria. ¿Dónde termina la circulación coronaria? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha está el seno coronario. Entonces, el inicio está en la aorta y el final en el seno coronario. De la diferencia de presiones entre la aorta y la aurícula derecha va a variar el flujo coronario a través de las arterias coronarias. ¿Eh? Si yo tengo, por ejemplo, una presión, póngale de 130/80, entonces 130 para la sistólica y ya no 80, sino en la aurícula derecha es una presión de 5, 135, 125 milímetros de presión que hacen funcionar la sangre en las arterias coronarias, y ahí tenemos el flujo coronario. Si esa presión baja, ¿en qué circunstancias puede bajar? Por ejemplo, un shock hipovolémico, baja la presión de 130, 120, 100, 80, 60 veces. Entonces, ya baja la presión, entonces el flujo también disminuye y hay mayores probabilidades de reducir la oferta. ¿Ya? Segundo factor. Tercer factor, depende de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Porque ¿qué es lo que va a circular? Sangre. Ahora, esa sangre tiene que estar en buenas condiciones. Una sangre con una cantidad de glóbulos rojos suficiente para cargar el oxígeno y llevarlo pues hasta el último fibra miocárdica, ¿no? ¿Qué va a cambiar en estos casos? Por ejemplo, una anemia, ¿no? Una anemia. Si la hemoglobina o directamente el número de glóbulos rojos baja a la mitad, ¿no? De 15 gramos de hemoglobina baja a 7 gramos, o el número de glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, de 5 millones a 2 millones, entonces la cantidad de glóbulos rojos es insuficiente. No, por mucho que haya buenas coronarias, buen flujo, pero si el número de glóbulos rojos es bajo, no hay mucho para trasladar el oxígeno hasta la fibra miocárdica. Entonces dependerá de la capacidad de transporte de oxígeno. En este caso, del número de glóbulos rojos. ¿En qué casos está afectado esto? En las anemias. Entonces son tres factores que tienen mucha importancia y que van a estar presentes en la oferta de oxígeno, ¿no? Primero, estado de vasos coronarios. Segundo, flujo coronario. Y tercero, la calidad de la sangre. Esos tres factores están asociados para llevar la cantidad suficiente
de oxígeno hasta los miocitos. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Bueno, siguiente. ¿Y de qué depende el consumo? El otro lado. El consumo depende de la frecuencia cardíaca, por un lado, y depende de la tensión miocárdica. La primera es fácil de explicar. Frecuencia cardíaca. Normalmente nosotros trabajamos con una frecuencia promedio, ¿no?, de 80 por minuto, 80 latidos por minuto. ¿Ya? Las mujeres un poquito más siempre, ¿no? Nosotros los varones 80, a las mujeres 80, los varones 70, como promedio general, ¿no? Entonces la frecuencia. Y si la frecuencia sube al doble, por decir, 80, 160, vas a requerir más insumos, más oxígeno. Entonces, el consumo dependerá de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. Ese es un factor. El otro factor es la tensión miocárdica. Que se han hecho estudios, hay un profesor en los Estados Unidos que apellida Sonnenblick. Este cardiólogo americano ha trabajado mucho en esto para el consumo de oxígeno. Y él ha llegado a la conclusión, con sus trabajos de precarga, poscarga, etcétera, etcétera, que ustedes lo han llevado perfectamente en fisiología. Entonces, ha visto lo siguiente: tensión miocárdica. ¿Qué es la tensión miocárdica? Es la relación. Y esta tensión está directamente relacionada con la presión, directamente. A medida que aumenta la presión, vas a requerir más oxígeno. Hay una proporción directa. ¿Ya? Y la resistencia, presión por resistencia, también es directamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, la tensión es directamente proporcional, por un lado, a la presión, ¿no? Si sube la presión arterial, hay más consumo. Si la resistencia aumenta, más consumo. Entonces, por eso, presión por resistencia. E inversamente proporcional al espesor de la pared miocárdica. Es decir, un corazón hipertrófico grueso va a consumir menos que proporcionalmente que una... va a consumir menos. Cuanto más delgada es la pared miocárdica, más consumo. Por eso las cardiomegalias, corazón grande, paredes delgadas, eso consume mucho oxígeno. Entonces, para ver, cada una de esas tiene su relación. Entonces, resumen, el consumo depende de la frecuencia cardíaca y de la tensión miocárdica. Lo siguiente. Cuando esas dos se desbalancean, la oferta y el consumo, aparece el dolor. Si el dolor es súbito, agudo, de alta duración, mayor de 20 minutos, ya pensamos en síndrome coronario agudo. Eso significa urgencia. Bueno. Ahora les voy a mostrar así gráficamente, ¿no?, los síndromes coronarios, cómo se manifiestan clínicamente. Ya habíamos dicho, uno crónica y otra forma aguda. La crónica es la que les ha dado la doctora ayer, que es la angina estable. Es la forma de presentación crónica de la isquemia miocárdica. ¿Ya? Y ahora les voy a dar agudo, una cosa aguda, que se divide en dos. Angina inestable, ya no es estable, sino inestable. Angina inestable, o puede ser también un infarto agudo del miocardio. ¿Ya?
Entonces, dentro de la bolsa de síndromes coronarios agudos está la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos que pensar que tiene un infarto o tiene una angina inestable el paciente. Bueno, y eso ambas tienen una forma de presentación muy parecida, por eso están las dos juntas, muy parecida. Y eso conforma clínicamente el llamado síndrome coronario agudo. Bueno, yo creo que así en general, clínicamente el concepto ya está dado. La siguiente. Este síndrome coronario agudo, como habíamos dicho clínicamente, puede ser o angina inestable o infarto de miocardio. A su vez, el infarto de miocardio se divide en dos clases. Una, el infarto de miocardio sin elevación de ST, del segmento ST, o infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces hay dos tipos de infarto, uno sin elevación de ST y otro con elevación de ST. ¿Cómo vamos a poder diferenciar eso? Con el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a mostrar si el ST está supradesnivelado o está con nivel normal. Pues ahí decimos infarto de miocardio sin supradesnivel o con supradesnivel, mediante el electrocardiograma. Además, para decir que hay infarto, yo necesito un examen más, que es la troponina, un examen de laboratorio, la troponina. Si mi troponina está elevada, significa que hay tejido muerto, y ese tejido muerto es el que estamos midiendo por laboratorio. Entonces, si yo voy a pedir dos exámenes, laboratorio, troponina y un electrocardiograma. Si yo tengo en el electrocardiograma troponina elevada, diré, y con dolor, paciente con dolor, diré, este paciente tiene infarto del miocardio. Y con el electro, con supradesnivel o sin supradesnivel. Esos dos exámenes me permiten hacer esta división. Bueno, pero ¿cuál es aparte de esta forma de presentación clínica, veremos los porcentajes? Si ustedes ven un paciente con esta clínica de síndrome coronario agudo, aproximadamente, si están trabajando en un servicio de emergencias, porque ahí va a ir el paciente, el 38% o casi 40% se va a tratar de angina inestable. El 25% va a ser infarto sin elevación de ST. Y el 30% infarto con elevación de ST. Es más o menos pareja la cosa. Pero en general, diríamos, angina inestable, 40%, y el resto, 60%, va a ser infarto. Pero ya vamos a clasificarlo, una parte como sin elevación de ST y otra parte con elevación de ST. Hasta ahí no hay problema. Todo se puede trabajar con laboratorio más electrocardiograma más clínica. Pero ¿dónde está el problema ya de este libro? Que las tres pueden producir muerte súbita. Ese es el peligro. Las tres pueden terminar con muerte súbita. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la muerte súbita? Se denomina muerte súbita al paciente que muere en la primera hora de iniciados los síntomas. O sea, a las 12 del día, mientras estamos empezando nuestra clase, está empezando el dolor. A la 1 ya está muerto. En 1 hora ya se murió. ¿No? A la
hora, en la primera hora de iniciados los síntomas, se muere el paciente. No tiene tiempo ni siquiera para ir al hospital o a la clínica, es más difícil. Peor a esta hora, al mediodía, trancadera, ¿no? Hay problemas serios. Pero el mayor peligro es la muerte súbita. Y en ese sentido, los cardiólogos se han preguntado siempre, ¿por qué la muerte súbita? ¿Por qué se mueren así? Aproximadamente, ¿cuántos se mueren? El 20 al 30% de los pacientes. Es alto. 20 a 30% de los pacientes se muere con muerte súbita. El resto seguirá con dolor. Entonces es mucha gente que se muere. Entonces se han preguntado los cardiólogos, ¿por qué se mueren así tan rápidamente los pacientes en alto porcentaje? Y aquí está la respuesta. Otra vez. A muchos pacientes se ha hecho un trabajo multicéntrico, es decir, de muchos hospitales se ha tomado la información. A todos los pacientes que tenían angina de pecho, ¿no?, les han colocado un Holter, que es una grabadora que graba el electrocardiograma, ¿no? Y ahí con eso han visto pacientes que han muerto con muerte súbita. Y ahí los han examinado a estos que han fallecido con muerte súbita para saber cuál era la causa de muerte. Y han llegado a esta conclusión. Miren ustedes. Un porcentaje relativamente pequeño moría con bradiarritmias. Bradiarritmias, o sea, arritmias lentas. Y otro porcentaje mayor moría con taquiarritmias, o sea, arritmias rápidas. Arritmias lentas aproximadamente el 16% y con rápidas el 84%. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran esas arritmias rápidas? Eran los bloqueos, es decir, súbitamente el paciente presentó bloqueos auriculoventriculares, sea de segundo grado o de tercer grado, bloqueos completos. Esa era la causa de muerte. Se habían hecho bloqueos súbitos, ¿no? 16%. Y la mayoría fallecía con taquiarritmias. ¿Y cuáles eran esas taquiarritmias? Eran las arritmias denominadas fibrilación ventricular. Empezaba primero con extrasístoles ventriculares, luego pasaba, si no se hacía nada, a taquicardias ventriculares, seguía pasando el tiempo, fibrilación ventricular. Y esa fibrilación ventricular se manifestaba clínicamente como un paro cardíaco. Entonces, si eso le daba en la calle, pues directamente al piso, al suelo, ¿no? Con el denominado paro cardíaco. ¿Bien? Ya sabemos cuál es la causa: arritmias cardíacas. En resumen, la causa de muerte eran las arritmias cardíacas. De las arritmias, un poquito bradiarritmias y la mayor parte taquiarritmias. ¿Listo? Así es la cosa. La próxima. Ahora, otra cosa que se preguntaron los cardiólogos: ¿cómo estaban las arterias coronarias? Había que hacer necropsia. Les hicieron necropsia y en su gran mayoría encontraron esto. Es una arteria coronaria. ¿Ya? Se ha cortado hacia atrás. Y se ha visto
hay una arteria coronaria. Ay, ¿quién se ha dormido? No, se me ha caído a levantar de noche. Ya, ahí está la arteria coronaria, veanla, la pared. Aquí está la placa de ateroma excéntrica, es decir, solamente ha tomado 2/3 de la arteria. Y aquí había una cosa blanquita, ven aquí al medio, ruptura de la placa de ateroma. Se había roto la placa de ateroma. Y a esa placa rota han ido inmediatamente las plaquetas. Han ido las plaquetas, formando un coágulo plaquetario. Porque esas son las primeras que van a una hemorragia, las plaquetas. Han formado un coágulo plaquetario. Y sobre ese coágulo plaquetario han venido un poco más tardía los trombos ya de glóbulos rojos. Pero esos trombos, si bien evitaban mayor sangrado a este nivel, pero al mismo tiempo crecía y al crecer obstruía toda la luz coronaria estrechada. Se estrechaba la luz coronaria totalmente y ya no había flujo coronario en esa arteria, y al no haber flujo coronario, pues seguía un infarto cardíaco. Ese era el mecanismo de muerte de este tipo de pacientes. La próxima, otra prueba de que había problemas de coronarios. Aquí está. Aquí se ha inyectado material que opacificaba la arteria, han sacado esa radiografía y han visto aquí coágulo. Un coágulo cortito, fíjense, ni siquiera extenso. Coágulo cortito que ha obstruido totalmente la arteria coronaria, ¿no? Y eso ha provocado el infarto. Otra prueba, la próxima. Entre la fisiopatología están las 3 variantes que hemos citado del síndrome coronario agudo. Angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, y aquí infarto de miocardio con elevación de ST. En la angina inestable, en los 3 había ruptura de la placa, en los 3. Pero en la primera se formaba el coágulo, pero no estaba totalmente obstruido. Había una obstrucción parcial. Todavía fluía la sangre con oxígeno, ¿no? Entonces, una obstrucción parcial. Luego, si las cosas no se trataban, pasaba al infarto de miocardio sin elevación de ST. Sigue habiendo luz coronaria, donde pasaba la sangre, flujo coronario, pero mínimo. Miren, la obstrucción ya casi total. Y en la tercera, obstrucción total. Ahí ya no pasaba nada. Ni un solo glóbulo rojo. Obstrucción total. Ahí vino el infarto de miocardio con elevación de ST. ¿Ya? La próxima. Ahora, se ha estudiado también qué pasaba con ese corazón, con un corazón, cuando se obstruye totalmente. Se ha hecho un estudio experimental en perritos, se les ha abierto el tórax, se ha encontrado el corazón ahí latiendo, ahí adelante se ha encontrado la arteria descendente anterior, que irriga toda la cara anterior del corazón. Se ha individualizado la arteria y con monitores, con todo, se ha puesto ahí un nudo y se ha ligado a la arteria descendente anterior. Se ha ligado. Ya no ha pasado nada de sangre, como si fuera un infarto. En realidad ha sido un infarto
provocado, ¿no?, experimentalmente. ¿Qué ha sucedido? Luego les han hecho cortes para ver qué ha pasado. En los primeros 20 minutos, en estos primeros 20 minutos, el corazón ha recurrido de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, porque ya no había oxígeno. ¿Cuánto ha durado ese metabolismo anaeróbico sin que mueran los miocitos? 20 minutos. Si en los primeros 20 minutos no mueren los miocitos, ¿no? Siguen trabajando, pero anaeróbicamente, produciendo ácido láctico. Aguantan 20 minutos y se produce lo que se llama un aturdimiento miocárdico. Es decir, el corazón sufre como un golpe y tiene que reponerse, pero está aturdido, como para contraerse, casi no se contrae, pero está vivo. ¿Ya? Dura 20 minutos. Pasan los 20 minutos y empieza una muerte del tejido miocárdico, ¿no?, a nivel del endocardio, en el miocardio subendocárdico. Ahí ven, ahí empieza la necrosis miocárdica. O sea, ya muere el tejido miocárdico, ¿no? A partir de los 20 minutos hasta los 60 minutos, hasta la hora, hay muerte progresiva del miocardio, pero que empieza en el endocardio y va avanzando como tsunami hacia afuera, hacia el epicardio. ¿Ya? Luego, entre los 60 minutos, o sea, una hora, a las 3 horas, va aumentando cada vez más la necrosis. Llega ya al mesocardio, a la parte media del grosor del ventrículo, ¿no? Todavía hay tejido vivo, ¿no?, pero hay tejido necrótico. Entre las 3 horas a 6 horas del infarto ya se produce, depende de la circulación colateral, necrosis de toda la pared miocárdica afectada. Y eso es un estudio que han hecho los italianos. Es un estudio que se llama GISI, donde han hecho estudios de fibrinolíticos y estos detalles de las consecuencias de un cierre de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, y han llegado a la conclusión de que en las primeras, el corazón aguanta, y en las primeras, hasta las primeras 6 horas. De las 6 horas para adelante, ya la necrosis va aumentando cada vez más, y a las 24 horas ya se ha necrosado todo. A las 24 horas se le da medicamentos, se le da oxígeno, se oxigena al paciente, ¿no?, se le da todo, ya no se recupera, porque tejido necrótico no se recupera, ¿no? Es igual que el tejido nervioso. El tejido nervioso, que es un tejido noble, si muere, no se recupera. No se recupera. El corazón igualmente. Muere el tejido miocárdico, no se recupera. Cicatriza sí, pero no se recupera. Y es tejido perdido. No se contrae. Ahora dependerá del tamaño y una serie de factores y a la evolución posterior. Y el corazón tarda
en cicatrizarse un mes, 30 días. Tarda en recuperarse, en cicatrizar esa zona del corazón muerto. ¿Ya? Lo siguiente. Entonces ustedes ya se imaginarán qué hay que hacer en estos casos. Esperamos con el tratamiento un día. Ya no va a servir mucho. Cuanto más tiempo pasa, menores posibilidades de recuperar. Por esa razón, el tratamiento tiene que ser en las primeras 6 horas de iniciado el infarto, para salvar tejido miocárdico. Pero no se va a salvar todo, solamente se va a salvar tejido isquémico, tejido lesionado, pero ya tejido necrótico no se sabe. Por esa razón, pues se han desarrollado en el mundo los servicios de emergencia, pero emergencia de primera, ¿no? Para tratar estos pacientes en las primeras 6 horas. Ese es el objetivo. Cuanto más antes se trata, mejor. Si se trata en las primeras horas, súper. En las primeras 3 horas, mejor. En las 6 horas todavía. 24 horas, mejor. Salvo que tenga muy buena circulación colateral. Pero eso es raro. La próxima. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de síndrome coronario agudo? Hemos avanzado como una causa frecuente la afectación de la arteria coronaria, ¿sí? Y la arteria coronaria aterosclerótica. Ese ha sido nuestro ejemplo. Afectación de la arteria coronaria por aterosclerosis, donde hay acumulación importante de colesterol, formando una placa de colesterol. Pero no es la única. Eso sucede en el 90% de los pacientes. Y a una edad por encima de 50 años a los varones y por encima de 60 años a las mujeres. ¿Ya? Ahora, si esa no es la única causa, ¿qué otras causas hay para que produzcan este síndrome? Aquí están señaladas. Otra causa es el síndrome de vasculitis, es decir, una inflamación de los vasos sanguíneos. Pero ¿cuáles son las enfermedades que pueden afectar los vasos sanguíneos? Como ejemplos, la enfermedad de Takayasu. La enfermedad de Takayasu produce inflamación vascular y en algunos casos hasta cierre de la arteria, ¿no? Entonces, una de ellas es la enfermedad de Takayasu. Otra, la enfermedad de Leo-Burger, también puede provocar síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que no es la única la aterosclerosis, sino hay también otras causas. Otras causas fuera de esas, las vasculitis, otra que también produce es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso, que ataca también los vasos sanguíneos, puede provocar también síndromes coronarios agudos y crónicos. ¿Ya? Ahora también las embolias coronarias. ¿Cómo se puede embolizar una arteria coronaria? Eso yo lo he visto 2 veces, no más de 2 a 3 veces. Cuando hay una endocarditis infecciosa, es decir, una inflamación de la válvula cardíaca y especialmente de la válvula aórtica. Entonces se inflama por infección ya, ¿no? Se forma
un acúmulo de leucocitos, de bacterias, etc., ¿no? Sobre la válvula. Y la válvula que está moviéndose, sístole, diástole, sístole, diástole. Una de esas se suelta y como nace ahí cerquita la coronaria, ¡pum!, lo empuja y se produce la embolia que va a dar lugar a este síndrome coronario. ¿Ya? Otra, espasmo coronario grave. Pues hay pacientes que son no somos todos iguales, ¿no? Algunos son muy renegones, otros son pasivos, tranquilos, ¿no? Hay gente que se ha muerto viendo un partido de fútbol. Sí, se ha descrito, ¿no? Gente que estaba viendo por televisión un partido de fútbol, no le ha ido bien a su equipo y ¡tac!, ha dado un espasmo coronario y se muere por espasmo coronario, ¿no? Otro, aumento de la viscosidad sanguínea. Eso también lo he visto yo, aumento de la viscosidad sanguínea. Eso sucede sobre todo en los poliglobúlicos. Hay gente que tiene poliglobulia, que el término no es bueno, ¿no? Poliglobulia. El término más correcto es eritrocitosis, ¿no? Aumento de glóbulos rojos. Normalmente nuestros glóbulos rojos están alrededor de 15 gramos de hemoglobina, pero en estos pacientes, por enfermedad pulmonar asociada, etcétera, factores, pueden subir hasta 24 gramos de hemoglobina. 24 gramos. Y es como API, bien espesa la sangre. Esa sangre espesa con un coágulo incrementado, coagulopatías, puede producir obstrucción total de la arteria coronaria e infarto miocardio. Alguna vez he entrado a hacer un estudio y cuando hemos entrado a la coronaria derecha que estaba tapada, sacamos así un coágulo, como chorizo salí del coágulo, tapando totalmente a la arteria coronaria. Grave, grave. Otra es incremento de la demanda de oxígeno. Aquí también se ha descrito un incremento importante de la demanda. ¿En qué tipo de pacientes? Los atletas. Hay atletas que son corredores de larga distancia, tienen que correr 20 kilómetros, 40 kilómetros para ganar la contienda, ¿no? Algunos ya estaban llegando a la meta, pero con un esfuerzo notable, mucha demanda de oxígeno, mucha demanda, taquicardia al máximo, ¿no? Tensión de oxígeno intensa, ya no daba más, demasiada demanda, ya no daba mucha oferta, han muerto antes de llegar a la meta. También sucede, se ha descrito. Y finalmente, los traumatismos coronarios. ¿Cuál es el mecanismo? Sobre todo se ha encontrado en los pacientes que tenían accidentes, choques contra las rocas o con otro coche, ¿no? Golpe, ¡pum!, frontal. Y escuchamos frecuentemente por invasión de carril, choque frontal. ¿Qué hace el chofer? Está manejando. En el choque, como es tan fuerte por aceleración y desaceleración, golpea el volante contra el pecho. Lesiona a la arteria coronaria. Y al lesionar se forman coágulos ahí adentro y se muere el paciente. Y además asociado, imagínense, a fracturas, ¿no? Fracturas de costales, fracturas craneales, fracturas de los pies, etc. Cuando llega la emergencia, sangre por aquí, sangre por allá, están más, como es sangre
hay que curar la sangre, parar la hemorragia. Mientras están parando la hemorragia, ¡pum!, se muere el paciente. Porque se ha producido un desgarro a nivel de la arteria pulmonar. Nadie le ha hecho un electrocardiograma. Pero ya sabiendas de lo que sucede, ustedes cuando vayan a la emergencia y sea el chofer el que esté con estos problemas, háganle un electrocardiograma para ver si no hay alteraciones electrocardiográficas, que puede ser una causa de muerte. ¿No? La siguiente. Ahora, ¿cuál es el concepto de angina inestable? ¿Por qué decimos este paciente tiene angina estable, angina inestable, infarto de miocardio? Ahora estamos hablando de dos cosas: síndrome coronario agudo, que está compuesto por angina inestable más infarto de miocardio. Entonces, el concepto de angina inestable dice: es el dolor en el pecho con una antigüedad menor de un mes. ¿Desde cuándo le duele? Desde hace 20 días, menos de un mes. Con modificaciones en sus características de dolor, sea en la frecuencia, sea en la duración, o sea en causas precipitadas. ¿Qué significa esto? Sea en frecuencia. Primero, el origen no más de 30 días, menos de un mes. Segundo, con las siguientes alteraciones. De frecuencia, es decir, que el paciente tiene dolor en su pecho y que en el curso del tiempo y de los días cada vez le duele con más frecuencia. Antes le dolía cada semana, ahora le está doliendo cada día, entonces ya cambio de frecuencia, ¿no? Uno. Segundo, cambios de duración. Antes le dolía cada 5 minutos o 10 minutos, ahora ya le duele cada 15, cada 20. Cambio de duración del dolor. Otra, causas precipitantes. Antes le dolía al caminar, ayer le sabe decir la doctora, al hacer esfuerzos, caminar. Ahora ya le duele el reposo, sin haber hecho gran esfuerzo. Entonces, esos cambios en el dolor, sea en frecuencia, sea en duración, sea en causas precipitantes que van apareciendo de a poco en ese paciente en el último mes, eso es angina inestable. ¿Ya? La próxima. Infarto de miocardio. ¿Cuándo pensamos en un infarto de miocardio? Primero, cuando tiene síntomas isquémicos, pues de dolor, pecho. Segundo, cuando hay alteraciones acompañadas de alteraciones en el electro, sea en la onda T, sea en el segmento ST, o la aparición de onda de necrosis, ¿no? Ya estamos pensando en infarto. O en laboratorio, enzimas elevadas, sobre todo la troponina. Y estos se han puesto de acuerdo tanto la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología. Porque antes había mucha controversia, pues ya se han reunido y han llegado a esa conclusión. La próxima, aquí está un esquema de lo que les digo, una zona de infarto que puede presentar en el electro una onda T negativa, arriba, T negativa, o un ST supradesnivelado, la del medio, o una aparición de una onda Q patológica. Aquí una onda Q profunda y ancha. Profunda mayor del 25% de la onda R y ancha más de 4 centésimos de segundo, acompañada por supuesto por un ST supradesnivelado. La próxima. Ya aquí en el electro, ustedes pueden ver, si analizan el electro, vean las derivaciones D2, D3 y ABF. En esas tres derivaciones, que son de la cara inferior, se puede ver que hay un supradesnivel
del segmento ST, aquí en D2. Vean cómo está elevado el ST. En D3 igualmente, elevado el ST. Y en ABF, aquí, elevado el ST. Entonces en la cara inferior es un infarto de la cara inferior del corazón, ¿no? Es una zona de lesión. Si no se hace nada, esto se va a transformar en infarto. La próxima, zona de necrosis. Otra, puede ser esto un infarto sin elevación de ST. No hay ST elevado, no se ve supradesnivel, pero sí se ve ondas test negativas en B1, B2, B3, hasta B4 no tanto, B1, B2, B3, test negativas de isquemia. No hay supradesnivel, pero sus enzimas han sido positivas, es decir, la troponina ha sido positiva, eso nos permite hablar de infarto. La próxima. Aquí está el comportamiento de las enzimas. Sobre todo nos interesa la descripción de la troponina. Vean la troponina. Primer punto clave, que no se eleva la enzima inmediatamente después de iniciado el infarto. No se eleva. O sea, viene el infarto y a los 10 minutos le pide el laboratorio. Va a ser normal. Va a ser normal durante 3 a 4 horas. 3 a 4 horas va a ser normal. No va a haber troponina alterada. A partir de las 3 a 4 horas, recién se eleva la troponina. De manera que hay una ventana entre el inicio y la aparición de la troponina, que es de 3 a 4 horas. Recién tienen troponina elevada. O sea, no se confíen mucho en ese sentido. ¿Ya? Tiene que pasar ese lapso para decir que hay o no hay infarto por laboratorio. Y además de eso, a los 2 días recién está máximamente elevada y luego dura más tiempo. Casi dura 6 días y en algunos casos hasta 7 días, hasta una semana puede durar la troponina elevada. Esa es una ventaja para el diagnóstico, ¿no? Hasta una semana puede estar elevada la troponina, pero comienza tardíamente, 3 a 4 horas después, no es inmediato. Entonces, ¿qué cosa es más inmediato? Es el electro, ¿no? La próxima. Ahora, como esto es agudo, aparece pues, en cualquier momento, en cualquier lugar. Se ha hecho estudios y se ha visto que este síndrome coronario agudo aparece en las 24 horas. 24 horas, puede ser 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, cualquier hora aparece el problema. Pero es más frecuente entre las 3 de la mañana y las 8 de la mañana. Ese es el horario de mayor frecuencia, pero no es el único. En cualquier horario puede aparecer. En este momento puede aparecer un infarto, tranquilamente, o un síndrome coronario. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, por lo tanto, eso necesariamente tampoco va a ser en el hospital o en la casa, ¿no? Donde sea. Entonces, tenemos que estar preparados todos para diagnosticar y tratar al paciente sobre la marcha. Lo primero que hay que hacer, ¿qué le doy? Señores, primero le vamos a dar aspirina. Aspirina lo podemos conseguir en cualquier parte, ¿no es así?
Por un lado, en la casa casi siempre tenemos aspirina. En la calle podemos ir a la tienda del frente y conseguimos aspirina. ¿No? Cualquier parte podemos conseguir aspirina, gracias a Dios. ¿Por qué aspirina? Por su efecto, no para el dolor, su efecto antiplaquetario, porque ya les había dicho, se acumulan las plaquetas primero y sobre las plaquetas vienen los glóbulos rojos, los coágulos. Entonces, por su efecto antiplaquetario, agarramos una aspirina, la mitad de la dosis, que es de 500 miligramos, la mitad, ¿cuánto es? 250. Lo molemos eso, con agüita tomes, se lo tiene que tomar rápidamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Fácil de adquirir y listo. Con eso ya hemos hecho bastante, les digo, ¿no? Antiplaquetario. Segundo, esto ya es un poco más complicado. Hay que canalizar una vía venosa. ¿Por qué hay que canalizar una vía venosa? Porque le vamos a dar, posiblemente ese paciente va a recibir medicamentos por vía venosa. Entonces hay que canalizar sobre la marcha. Además, la vena está abierta y podemos pinchar. Cuando ya hay paro cardíaco, se colapsa. Ya no se puede encontrar la vena. Ya no se puede porque no pasa la boca. ¿No? Está todo colapsado. Hay que denudar. Y denudar significa más instrumental, conocer el problema, etc. Ya se complica más. ¿Eh? Por eso lo antes posible, en lo posible, si se puede, hay que canalizarlo. ¿Ya? Segundo paso. Tercer paso, trasladar al hospital lo más rápido posible. Llamar al servicio de ambulancias, al 165 es de La Paz. A veces uno quiere llamar, pero no sabe qué número. Bueno, el 165 es el número de La Paz. Si estamos en el alto, eso es uno. Yo no sé. Los que viven en el alto deben saber. ¿No? Luego, recién le daré nitroglicerina, que también no es fácil adquirir. Si vamos a preguntar todas las farmacias de esta avenida, prácticamente, no quiero decir ninguna, probablemente ninguna tenga nitroglicerina. Posiblemente, no sé. Alguna vez yo les he preguntado a los visitadores médicos, yo quiero que me visiten con nitroglicerina, les he dicho. No quiero con las otras, nitroglicerina. ¿Por qué? Porque es de acción rápida. A los 30 segundos ya está actuando la nitroglicerina, dilatando las arterias medianas y pequeñas. ¿Y sabe qué me han contestado? Los laboratorios, me ha dicho, han recibido una orden del gobierno para no importar nitroglicerina, porque pueden fabricar bombas. ¿Qué les parece? Así mismo. ¡Qué ignorancia! Realmente son ignorantes. ¿Cuánto es la nitroglicerina? Una capsulita, una tabletita. 0,06 miligramos. ¿Con eso voy a fabricar bombas? Déjense de fregar. Pero así es nuestro gobierno. Es para reírse. Por eso no traen nitroglicerina. El resto de los países del lado, Argentina, Chile, hay nitroglicerina. Bueno, así son las cosas de este país. Espero que estos dos que están queriendo ser presidentes no tengan esa misma mentalidad, ¿no?
Con nitroglicerina, una tableta de 0,6 miligramos por vía sublingual. Acción rapidísima, a los 30 segundos ya está actuando. Siempre y cuando su presión sea mayor de 120/80. Porque si es menor de 120/80, lo vamos a choquear a ese paciente. Y se va a morir por shock. Entonces hay que tomar la presión previa. Luego podemos dar, si está con dolor fuerte, damos morfina, ¿no? Una ampolla de 10 miligramos lo diluimos con 9 de solución fisiológica para tener 10 ml y de ahí le damos 2 a 3 mililitros endovenoso. Con eso le calmamos el dolor. Ah, pero ¿dónde conseguimos la morfina? Otro lío. Voy a cualquier farmacia, tienen la morfina. Sí, tenemos su orden. Tiene que tener su receta, ¿va? Te piden todo para darte una ampolla de morfina. En los hospitales hay. Nosotros comprábamos morfina, pero teníamos que hacer un trámite para comprar la morfina, no era así nomás. Es un medicamento que está controlado. ¿Ya? Y finalmente, la causa de muerte habíamos dicho que era una arritmia cardíaca del tipo de las taquiarritmias, o sea, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular. Para las taquicardias nos sirve la lidocaína. Eso te lo venden, sí, al 2%. 1 miligramo por kilogramo de peso, y en caso de arritmia cardíaca por extrasístoles que sean más de 5 por minuto. Entonces, eso le pone ahí la lidocaína endovenosa y la taquicardia se normaliza. Eso es lo de bueno. Entonces, lo que hay que tener sería, lo recomendable, tener un maletincito y ahí tener esos medicamentos. Tener morfina, tener lidocaína, pues si no va, suponiendo que lo llaman 2 de la mañana, ¿qué va a hacer? Ir a la farmacia, cerrar, tiene que tener ahí a la mano. Por eso los médicos tenemos nuestro maletincito de emergencia. Hay un suerito, hay lidocainita, hay morfina, hay nitroglicerina, ¿ven? Más o menos la cosa. Eso es lo que hay que dar de urgencia. La siguiente. ¿Qué la tienes? 1:15. Ya. Tratamiento intrahospitalario. Ya cuando llega al hospital el paciente, ¿no? Reposo absoluto tiene que tener durante las primeras 12 horas. Luego dieta nada por vía oral, oxígeno nasal 3 a 5 litros por minuto, alta dosis, solución fisiológica 1000 para mantener vía, control de signos vitales cada 30 minutos y monitorización electrocardiograma. Esta monitorización sirve para ver si aparecen o no extrasístoles ventriculares. Esa es su función. ¿Ya? La otra. Siguiente. Ahora, el tratamiento del síndrome coronario agudo se divide en dos. Una primera es agrupar angina inestable más infarto agudo de miocardio sin elevación de CT. Las dos tienen la misma forma de tratamiento, son muy parecidas, ¿no? Y otra forma de tratamiento es el infarto de miocardio con elevación de CT. La próxima. Si es la primera, angina inestable e infarto sin elevación de CT, damos antiadhesivos plaquetarios. Ahí podemos darle, al margen de la aspirina, le damos clopidogrel de 75 miligramos, 4 tabletas de 75 a 300 miligramos. Es uno más potente que la aspirina, pero le da. Luego, analgésicos, está con dolor, le daremos más ahí su morfina porque ya está dentro del hospital. Nitritos, ya tiene dificultad, pero algunas clínicas tienen
nitroglicerina, le darán nitroglicerina. Anticoagulantes, enoxaparina, porque se van a formar coágulos que van a tapar la luz coronaria. Anticoagulantes, heparina, beta bloqueadores, IECAS, colesterol en alta dosis, 80 miligramos, ¿no?, por día. Y pacientes de alto riesgo, coronariografía. La próxima. En los pacientes de alto riesgo, esto le van a hacer en terapia intensiva, ¿no? Si el paciente es mayor de 65 años, si tiene presencia de al menos 3 factores de riesgo, si tiene una estenosis coronaria previa del 50%, desviación de ST en el ingreso, episodios de angina en las últimas 24 horas, biomarcadores cardíacos elevados, uso de aspirina en los últimos 7 días. Y si hay un puntaje, si el puntaje es, cada uno vale un punto, de 0 a 2 puntos, continúa bajo control. Si es de 3 a 4, intermedio, bajo control. Si es de 5 a 7 puntos, alto es el riesgo, va a coronariografía y angioplastia coronaria. La próxima. Ahora, cuando ya es con elevación de ST, significa que la obstrucción es total de la arteria coronaria. Total. Ahí no lo vamos a hasta ahí tenemos que abrir la arteria como de lugar, sea por medicamento, fibrinolíticos o angioplastia coronaria, que sería lo más recomendado. Pero si no hay que darle fibrinolíticos, no queda otra alternativa, ¿no? Entonces, fibrinolíticos o angioplastia coronaria transcutánea. La próxima. Si damos angioplastia, esto abre la arteria en un 80-90% de los pacientes. Pero hay que darlo en las primeras 3 horas de iniciar el infarto. Mejor si se da en las primeras hora y media. Hay que darlo más pronto posible. Es agarrar y estar listo. En Chile les han entregado este fibrinolítico a todos los centros de salud del país. Todos tienen su fibrinolítico en la mano. Si es cuestión de levantarlo, hacer diagnóstico, levantar la mano, cargar la jeringa y inyectar. Eso han hecho los chilenos. Parece que son más inteligentes que nosotros. Nosotros no tenemos nada. Vaya a cualquier... No hay. Bueno, pero hay repermeabilización. Tiene también sus puntos en contra, que hay que tener mucho cuidado, pero hay. Cada ampolla, ¿sabe cuánto cuesta? $1,200. Es el tratamiento más barato. La próxima. Aquí están los efectos, entre los primeros 30 minutos, de media hora a 1 hora, de 1 hora a 1 hora y media, más de 1 hora y media la mortalidad va aumentando, ¿no? Y con angioplastia igual va aumentando también la mortalidad cuanto más tiempo se tarda, ¿no? Pero indudablemente es el doble la mortalidad comparada con la próxima. Angioplastia se inyecta, se entra por una arteria hasta el origen de la arteria coronaria. La próxima, ahí está, entra, se mete un balón, se infla el balón, luego se desinfla y queda así la arteria abierta. La próxima, un ejemplo.